¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. El 18 y 19 de junio se reunieron los líderes más importantes del mundo en el famoso G20 en Baja California. El 90% del Producto Interno Bruto estaba ahí sentado a la mesa. No hubo oportunidad en Espiral de tratar el tema porque andábamos justamente con el asunto electoral en las plataformas, pero ahora se merece un balance esta reunión, la reunión del G20, donde se abordaron temas muchos y muy interesantes, donde participaron no solo los líderes del mundo, sino líderes sindicales, líderes del mundo de los negocios, sociedad civil, para ver cuál es el futuro de la crisis que está viviéndose en Europa, pero también de las razones estructurales por las cuales estas crisis se repiten. ¿Valdrá la pena hacer este balance hoy en la noche? Comenzamos. El hecho de que se realice la cumbre de G20 en México, país latinoamericano, país con indígenas, nos ofrecía un reto para la participación social, la participación de las organizaciones civiles, de los sindicatos, de los empresarios. Los empresarios y los sindicatos tienen un carril ya muy armado. Aquí el gran reto era cómo incorporar a las organizaciones civiles, sobre todo porque la presidencia es la responsable, la presidencia de cada cumbre es la responsable de organizar ese tipo de diseños, de imaginarlo, de organizarlo. ¿Qué hacer con la sociedad civil? Dos carriles, dos tracks, fundamentalmente de invitación a que todos los que tenían algo que decir, todas las organizaciones mexicanas, latinoamericanas, internacionales que tuvieran algo que decirle al G20, a los presidentes, tuvieran la oportunidad de hacerlo, tuvieran el espacio para hacerlo, la inclusión. Y el segundo carril, el segundo track, fue la incidencia. ¿Cómo hacer no nada más que sea real, abierta, democrática, plural, equilibrada la participación, sino que realmente llegue a los documentos, las recomendaciones de las organizaciones? Hay organizaciones que se han enfocado en uno de los temas de la presidencia mexicana, de los sugeridos, mucho interés en el tema de seguridad alimentaria. Es uno de los grandes temas que la sociedad civil venía demandando que se incluyera y la presidencia mexicana asume ese compromiso y lo lleva. La idea, como se ha explicado, se ha discutido, era no dedicar solo la cumbre a los temas financieros, a los temas de la crisis, sino también la agenda social. Y este planteamiento de las organizaciones civiles, particularmente en materia de seguridad alimentaria, fue uno de los temas más socorridos. Pues para el balance que nos debíamos sobre el G20 tenemos una mesa estupenda y como es tradición aquí en Espiral, les pido que se presenten. José Antonio Ardavín, comenzamos con usted. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Soy José Antonio Ardavín, director del Centro de la OCDE en México para América Latina. La OCDE es uno de los organismos internacionales que participa en el G20 desde hace algunos de los ciclos del G20 y pues en esta ocasión, a invitación de México, participamos ampliamente. Bienvenido, José Antonio. Gracias, Ricardo. Lourdes Aranda, me da mucho gusto tenerlo aquí. Al contrario, muchísimas gracias y tener la oportunidad de hablar sobre el balance del G20 para mí es muy importante. Soy Lourdes Aranda, subsecretaria de Relaciones Exteriores y además soy lo que se llama Sherpa del G20, que es el representante especial del presidente o el que coordina desde el punto de vista político los trabajos del G20. He tenido la oportunidad de ser la Sherpa desde la primera reunión en Washington en 2008. Y bueno, ha sido un gran honor y en esta ocasión me tocó coordinar gran parte de los trabajos y la negociación junto con la Secretaría de Hacienda para la declaración final. Y bueno. Abuso, ¿qué es eso de Sherpa? Porque es un término muy interesante en relaciones internacionales, pero no se conoce en otros ámbitos. Realmente el Sherpa viene originalmente de los alpinistas, aquellos que guían a un alpinista para subir las cumbres más importantes, al Tíbet, sobre todo en los Himalayas, sobre todo, y son aquellos que conocen todos los caminos, los vericuetos, las zonas seguras en el momento en que no debes de subir a la cumbre, y cómo
alguien puede llegar exitosamente a una cumbre. Entonces se trajo este término para estas cumbres. Entonces, en teoría, somos los que llevamos a los líderes, en mi caso, el presidente Calderón, hacia una cumbre exitosa. Pues me da mucho gusto tenerte aquí, Lourdes. Muchas gracias. Venía Lorena Vázquez, bienvenida. Muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación. Soy Lorena Vázquez Ordaz, directora en México de The Hunger Project. Es una organización internacional comprometida a terminar con el hambre y la pobreza en el mundo a través de crear estrategias que sean pioneras, sustentables, centradas en las mujeres y de base, y donde también buscamos incidir en la política pública para crear ambientes favorables. De ahí nuestra participación en este tema, en la prioridad de la seguridad alimentaria. El hambre también importa para el G20. Muy importante. Carlos Zarco, bienvenido. Hola, Ricardo. Bueno, qué gusto que se nos hizo tener el programa porque nos Provocaste debíamos... tú que esto se llevara a cabo, ¿verdad? Sí, y la idea era justo esto, de cómo estas reuniones internacionales que quedan lejos de pronto, qué significan para el país. Yo soy Carlos Zarco de una organización internacional que se llama Oxfam, que nació en Oxford, Inglaterra, y de ahí viene la O y la X del nombre. Trabajamos en cerca de 100 países apoyando proyectos locales en diversas partes del mundo, pero también tratando de influir en estas reuniones globales, porque muchas de las decisiones que se toman ahí pues tienen impacto en la vida de las personas en el día a día. Y desde la reunión de Washington, en donde el G20 adquirió este nivel de jefes de Estado, pues también Oxfam ha estado siguiendo y hemos podido tener una relación de coordinación con el gobierno mexicano, ahora que le tocó la presidencia del G20 en Los Cabos, y ha sido una relación pues, crítica, constructiva, y nos da gusto que hoy se refleje eso en esta mesa. Esto de lo que hablaremos un poco más adelante, la relación entre la sociedad civil, los jefes de Estado, los gobiernos, cada día está siendo más intensa en estas cumbres. Déjeme entrar por lo que me parece fue uno de los asuntos más interesantes de esta cumbre, y me permiten hablar de Europa. Europa está en un momento de crisis económica, crisis financiera muy seria. No han encontrado su Sherpa, ni su cumbre, ni su salida. Y ese tema tenía que colocarse en el corazón del G20. En dos sentidos, supondría, uno, cómo van a resolver la crisis, y segundo, lo que llaman cortafuegos, cómo van a hacer para que no nos caiga su maldición o su crisis al resto del mundo, si es que eso es posible. ¿Quién comienza para que nos cuenten un poco cómo estuvo esa discusión y si en efecto se encontraron algunas luces de tal discusión? Bueno, si me permites, ya que... Tú estuviste en el corazón. Sí quiero decir que cuando México presentó su candidatura para tener el G20 en México, obviamente no teníamos ni idea cuál iba a ser la circunstancia internacional en ese momento. Ya desafortunadamente la cumbre del G20 en Francia había sido tomada rehén por la crisis de los países del euro, y nosotros buscábamos evitar que sucediera en México. Sin embargo, sabíamos que era imposible. Entonces, lo que México desde el principio fue diseñar un poco la agenda en dos niveles. Uno, atender la crisis urgente que estábamos todos viviendo, que era pues, una crisis de la deuda soberana en varios países europeos muy serios, la posible disolución del euro en un momento dado, o la salida por lo menos de Grecia, España cada vez con mayores problemas. Pero no queríamos que la cumbre nada más se concentrara en eso. Si bien trabajamos mucho para ello, y ahorita más adelante lo explico, lo que buscábamos era también ver los problemas de mediano y largo plazo que ya el G20 había estado enfrentando y que aún no se podían ver soluciones. Temas como el empleo, cómo el empleo, la pérdida de empleos está afectando a todos los países emergentes, países desarrollados, países en desarrollo. Entonces, el tema del empleo, que si bien son medidas de carácter nacional, tenemos manera de primero subirlo a la mesa como un tema fundamental. Otro tema que fue de las prioridades mexicanas fue el de seguridad alimentaria, que afortunadamente están aquí dos expertos que pueden hablar del tema. Es un tema realmente muy complejo en el que están involucrados desde los pequeños productores, los países, los intermediarios que venden y compran materias primas. Realmente es un tema con muchas aristas, pero creo que pudimos avanzar en lo que ya se había hecho en otras ocasiones en el G20. Temas que a lo mejor las personas dicen, ¿cómo me puede afectar a mí el G20? Hay un tema interesante que es el de inclusión financiera. En un momento dado,
no sabes la cantidad de personas que no tienen acceso a los sistemas bancarios más elementales. Y eso es en perjuicio de su economía familiar. No tienen acceso a una cuenta de ahorro, no tienen, por supuesto, a un crédito. Hay las famosas, en algunos países son de diferentes maneras, pero en México son las famosas tandas, que de repente hay inseguridad. Entonces, lo que México buscó es cómo tratar de incluir de una manera, sobre todo equitativa, a un mayor número de personas en el sistema financiero nacional y mundial. Entonces, eso fue una iniciativa. El tema de infraestructura fue un tema importante y México lo que hizo fue vincularlo muchísimo con el tema de crecimiento verde. O sea, estamos hablando, toda esta cumbre era ver cómo podemos recuperar el crecimiento, pero no el crecimiento a cualquier costo. Un crecimiento que permita el respeto al medio ambiente y a los recursos naturales, porque sí hay manera de recuperar el crecimiento, pero a un costo elevadísimo. Entonces México introdujo, ya estaba, pero de manera muy, muy elemental, el tema del cambio climático, etc. Entonces fue un tema central, una de las 5 prioridades de México fue el crecimiento verde, y para nosotros lo que nos da satisfacción es que ya es un tema del G20 y que tendrá que ser tratado y dándole seguimiento en todos los temas. Entonces fue en ese tema de infraestructura. Y bueno, corrupción, hay otros temas que para las personas no se dan cuenta cómo puede incrementar para su vida diaria el costo de la corrupción o para el crecimiento. Entonces también hemos tomado medidas. Una agenda amplia. Una agenda. Y yo creo que podríamos irla mencionando, pero perdón, no quisiera, entiendo que la agenda fue muy importante, pero no quisiera obviar el tema Europa. ¿Cómo se abordó, José Antonio? Sí, yo creo que el tema de Europa, como decía Lourdes, efectivamente había el riesgo, digamos, después de lo que pasó en Cannes, de que se volviera a secuestrar mucho de la agenda y no se pudieran entrar a otros temas tan importantes como esos. No caso de entender la palabra secuestrar, es el tema del mundo hoy. Por supuesto, o sea, por más supuesto. Que Y además, que el G20 fue hecho para resolver crisis, entonces de alguna forma era el tema a tocar. Pero lo que es muy importante es también que aprovechar esta cumbre, y eso yo creo que México efectivamente lo hizo muy bien, para sí tocar el tema de Europa, pero de entrar en los otros temas de sustancia en los que se han venido trabajando en ministeriales y en trabajos profundos de varios meses, entonces que también fuera parte de la discusión. Pero yo creo que Europa, por un lado, era el riesgo y se convirtió en el gran éxito también de la cumbre, porque precisamente, además con la coincidencia de que era la elección de Grecia el día anterior, pues, o sea, necesariamente iba a tener que ser tema de discusión. Pero en el fondo se resolvió muy bien porque, digamos, hubo acuerdos muy concretos para resolver el tema de Europa, y la siguiente semana iba a tener Europa su propia cumbre, y ahí hubo avances clarísimos que demostraron que el G20 funcionó, que esa discusión entre los líderes más importantes de las 20 economías del mundo dieron un mensaje muy claro de que los europeos iban a hacer su tarea, particularmente en 2 temas que eran pendientes, que era resolver su arquitectura financiera y la unión bancaria, que como no tienen el día de hoy, digamos, en México hay una regulación bancaria que hace que un banco, si se está saliendo un poco del camino, pues luego entra al camino. Mientras que en Europa, como cada quien tenía su regulación, no existía. Entonces yo creo que esos son de los grandes éxitos que se lograron, y todavía esta semana estamos viendo cómo con el apoyo que se le dio a España en particular, digamos, el G20 ha mostrado que fue clave para que Europa diera pasos contundentes. ¿Podemos el resto del mundo estar tranquilos? Digamos, con este diálogo en el G20, con la reunión en Europa, ¿podemos, digamos, el resto de las economías asumir que no nos tocará vivir momentos tan difíciles de desempleo, en fin, de inestabilidad con la que está viendo? Permítame nada más abusar del uso de la palabra, es en el sentido de que sí vimos el tema de la crisis en Europa, y la palabra que usamos a lo mejor no es correcta, secuestrar, pero es una cumbre en la que no nada más están países europeos, están países, o sea, y también, o sea, países en desarrollo, países desarrollados, y en cierta medida algunos de los países en desarrollo queremos defender las posiciones de los países menos privilegiados. Entonces, por eso es secuestrar, para no concentrarnos en algo que está delimitado a Europa. Obviamente no está delimitado. Esto porque es importante, está delimitado. O sea, podemos estar, porque el mundo interconectado nos hace suponer que no están tan lejos. No está completamente delimitado, porque sí hay el efecto de derrame de que nos está afectando, se disminuye el crecimiento, etcétera. Pero lo que tú mencionaste al principio, lo de construir un cortafuegos, o sea, sí, el G20 tomó la decisión de darle al Fondo Monetario Internacional, y fue una iniciativa mexicana muy grande,
hasta casi se juntaron 500,000 millones de dólares para recursos adicionales para el Fondo Monetario Internacional para atender no necesariamente nada más a los europeos, sino otros países que se ven afectados por la crisis europea que puedan recurrir. Esa decisión se toma en Baja California. Bueno, se comprometen los países sí, a poner dinero porque la decisión se tiene que tomar en el Fondo Monetario Internacional donde están representados. Pero bueno, Carlos, ahí, perdón. no, ahí desde la sociedad civil siempre hemos dicho como tres cosas, ¿no?, sobre Europa. O sea, el epicentro de la crisis financiera primero fue Estados Unidos, fines del 2008, y por eso el G20 cobra este nivel, ¿no?, de jefes de Estado y de a ver qué hacemos. Y en ese momento la verdad es que salvaron el asunto a fines del 2008. Después vino la idea de ya la hicimos, ya estamos en franca recuperación y viene Europa con el asunto. Entonces, un primer fenómeno es que el epicentro de las crisis ahorita están siendo los países ricos, ¿no? Y eso es nuevo en la discusión global. Entonces, ese es un tema. No vamos a ser ahora, diríamos, los países más pobres los que salvemos a los ricos. Y desde la sociedad civil decimos, bueno, agua, sí, discutan Europa, pero allá hay mecanismos para que ellos tomen sus medidas y tal. Y sí es un riesgo que el G20 se dedique solo a Europa. Ahora, dos, cuando uno analiza hoy la interdependencia financiera, Oxfam tiene un cálculo de que si Europa entraba en crisis en estos días, iba a reducirse la ayuda al desarrollo, o sea, el dinero que viene de Europa a los países más pobres y las inversiones que hay en Europa en los países más pobres, iba a reducirse como en 30 billones de dólares, ¿no? Entonces, la crisis europea pegaba. Claro. Y entonces, atenderla... No vivimos aislados. Exacto, atenderla era fundamental. O sea, no solo era, en este caso, atender a Europa, pero también los impactos. El papel de Estados Unidos me gustaría verlo con más detenimiento, porque en efecto toma relevancia el G20 cuando el liderazgo de Estados Unidos empieza a demostrarse insuficiente para enfrentar con soluciones problemas globales. El papel de esta nación ahora en nuestras nuevas cumbres, sí me gustaría mirarlo con detenimiento. Me voy a ir a corte y regresamos a hablar de Estados Unidos en el G20. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. The world is concerned about the slowing of growth that has taken place. A lot of attention has been centered on Europe. Now is the time, as we've discussed, to make sure that all of us join to do what's necessary to stabilize the world financial system, to avoid protectionism, to ensure that we are working hand in hand to both grow the economy and create jobs while taking a responsible approach long-term and medium-term towards our fiscal structures. Bueno, hay que tomar en cuenta primero que en el formato que lleva el G20 ya había espacios privilegiados para ciertos actores, en particular para los empresarios a través del B20 y para el sector laboral a través del Labor o el L20. Sin embargo, esta interlocución que tiene cierta fluidez dentro del esquema de las cumbres de G20, sentimos que les faltaba otra mirada, ¿no?, que es el de las organizaciones de la sociedad civil. Obviamente no queremos asumir que representamos a la gran variedad de organizaciones de sociedad civil. Sin embargo, consideramos que hay otros intereses, otras demandas, otras inquietudes por parte de un grupo de organizaciones que se diferencian de estos otros actores que tienen la legitimidad de participar, pero que también era necesario hacer valer esta voz y estas demandas de sociedad civil. De hecho, se ha propuesto que existiera también el S20, que sería sociedad civil, pero ya como un actor reconocido, como un interlocutor reconocido dentro de los procesos de las cumbres y las presidencias de los distintos países, porque hasta la fecha
es muy discrecional el proceso en el sentido de que no hay una regla de cómo participar. Está muy sujeto a la buena voluntad del gobierno en turno, y ellos también de alguna manera establecen cuáles son las modalidades de participación de sociedad civil, en contraste con los otros dos actores que ya existen las reglas y los espacios de una participación oficial y una interlocución oficial con los gobiernos. Estamos de vuelta hablando de las conclusiones de la reunión del G20 del pasado 18-19 de junio. Ha pasado el tiempo y sin embargo esta reunión dejó pues bastantes elementos para el análisis, y uno de ellos es que dejamos antes de irnos a corte, es el papel de Estados Unidos, ¿no? Después del fin del mundo bipolar, Estados Unidos se colocó como una suerte de poder hegemónico, última instancia de cualquier problema, y resulta que a partir de la crisis de 2008-2009 dejó de serlo. Y ahora estamos regresando a una suerte de multilateralismo, donde me gustaría saber en este momento qué papel está jugando Estados Unidos. Yo la verdad creo que Estados Unidos sigue siendo clave. O sea, no cabe duda de que cuando la gente tiene incertidumbre, o sea, lo primero que compran son dólares, o sea, sigue siendo la economía más grande, etcétera. Pero lo que hay es un surgimiento de nuevos actores muy, muy grandes y muy importantes. O sea, el que China juegue un papel ya de segunda economía del mundo, eso la verdad es que... Es el nuevo retador. Sí, y tiene recursos, tiene reservas, población, etcétera. Entonces sí, eso cambia realmente el panorama. Por algún tiempo se llegó a hablar que si era un G2, nada más Estados Unidos y China, pero realmente no. O sea, también lo que estamos viendo de Europa es que sigue siendo un poder económico muy importante para bien y para mal, o sea, con capacidad de afectar en lo bueno y en lo malo. Si Europa entra en crisis, a todos nos afecta porque dejará de comprarnos productos y dejaremos de tener turistas, etcétera. Entonces, lo que creo que es claro es que es un mundo muy interdependiente. A lo mejor todavía se mantienen ciertas asimetrías, pero el que dejen de crecer los países emergentes afecta gravemente a los países desarrollados. La parte del problema, por lo pronto de 2008, el precio de los alimentos y las materias primas, se debe a las economías emergentes, que empezaron a consumir más productos y esto aventó para arriba los precios. Es decir, China, la India, México, Brasil, estamos pesando de una manera distinta la economía. Claro, pero no es la crisis surgió por eso, pero no es la única razón. O sea, no es nada más porque se incrementó el consumo, porque sí había estado la demanda y también hay mucha producción que la puede cubrir. O sea, aquí lo que tenemos que entender es que hay varios elementos y en esta interdependencia que hablamos de los países, también la hay a nivel de los sectores. O sea, no podemos ver el tema de la crisis que hubo en el 2008 como un tema económico o un tema nada más productivo. Tiene que ver toda una parte social. Y esa es la parte que nosotros como desde el punto de vista de la sociedad civil queremos promover y estamos trabajando en que en cumbres como el G20 y en cualquier espacio se tome una mirada intersectorial. O sea, hay para atender, por ejemplo, el tema de seguridad alimentaria, se tocó el tema de la agricultura, la volatilidad de los precios y demás, pero se trabajan en grupos separados. Y cuando trabajamos en grupos separados, no podemos nosotros de veras tener, como dicen, ¿no?, la gran foto de cómo va a pegar la decisión que se está tomando al respecto de la volatilidad de precios como la que se tomó en agricultura de apoyar a los pequeños productores. Entonces creo que es muy importante en todo este proceso ese diálogo continuo y meter también en el diálogo a la sociedad civil, ¿no?, que somos los que recogemos mucho del trabajo que va impactando esta crisis del 2008. Nosotros llevamos 3 años levantando ahora sí que los pedazos que se están dejando, ¿no?, tanto en las familias, ¿no?, de todos los países donde pegó y donde toca, que es donde llega esta toma de decisiones a nivel macro. Tenemos que mirarla y bajarla, cómo pega en el día a día a las familias. Los mercados están interconectados en la aldea global, es decir, supongo que el mercado del algodón o el mercado del azúcar, el mercado del café, se van tocando ya no a nivel nacional, sino a niveles regionales, y en efecto, si no se atiende el fenómeno regional, no se pueden encontrar políticas de solución. Ahora, uno de los temas
que abordaron y que no quisiera que dejáramos fuera de esta discusión, tiene que ver con que hay economías pues, más iguales que otras. Es decir, economías como la estadounidense, quizá un poco menos, como la europea, tienen niveles de desigualdad distintos a los de Brasil, los de México. Y uno de los elementos que me llama la atención es este reconocimiento de que no importa si se crece mucho como país, que cuando hay desigualdad, ese crecimiento no beneficia igual a la población. Desigualdad versus crecimiento. Entonces, me gustaría mucho que abundaran en ese tema que me pareció también de los más interesantes. Bueno, realmente es un tema en el que no se ha enfocado el G20 como debiera, porque la desigualdad no es nada más en los países emergentes o en los países en desarrollo. El crecimiento de la pobreza en Estados Unidos es realmente impactante. Creo que lo que debemos es de combatir la pobreza en términos generales, por principio, y por diferentes medios. Y en ese sentido, eventualmente, pues ojalá podamos llegar al tema de la desigualdad. Es un tema que probablemente mis colegas de las organizaciones de la sociedad civil conozcan mejor. Yo simplemente quisiera puntualizar un tema que mencionaste. Yo creo que el tema de que la volatilidad de los precios de las materias primas es en gran medida por culpa de los países que consumen más. Sí, que creció más la demanda y por eso pues subió eso el la precio. verdad es que es un contrasentido. Qué bueno que están pudiendo consumir más los países que antes no tenían esa capacidad, porque quiere decir que tienen mucho mayor acceso poblaciones que antes no podían alimentarse. Claro, que son muy grandes. Creo que el tema de la volatilidad de los precios y el incremento merece una mesa por sí sola. Es muy complicado, o sea, yo no soy la experta, pero los intermediarios, la especulación, o sea, porque no es un problema que no haya suficiente oferta, es un problema de distribución y de stocks y de subsidios a los productores. Entonces, digo, sí es un tema mucho más complicado. Hay un triángulo que el G20 está empezando a discutir, que es, si no hay crecimiento económico, no se genera riqueza que se pueda distribuir. Por lo tanto, hay que reactivar el crecimiento, hay que reactivar los empleos, y ese fue uno de los focos fuertes de los cabos, ¿no? Pero el otro tema es, si el crecimiento económico es a costa del medio ambiente, ¿no?, como está pasando en muchas economías, no hay futuro. Entonces, sustentabilidad ambiental y crecimiento económico, ¿cómo empiezan a dialogar? Y ahí viene el tema del crecimiento verde, ¿no? ¿Cómo hacemos economías que cuiden más los recursos naturales, que ya están bajo una fuerte presión? Y el otro tema es inclusión social, superación de la desigualdad. Si hay crecimiento, se cuida el medio ambiente, pero la gente sigue pobre, sigue excluida, no hay manera. Ese triángulo, inclusión, crecimiento, sustentabilidad, esa es, hoy me parece, la discusión global, y el G20 la ha formulado como marco de referencia, pero yo sí creo que a veces esto de andar tratando de resolver crisis tan crisis, ¿no?, pues no da, ahora sí que no da el tiempo de dedicar la energía a lo que hay que dedicar. Yo creo que las economías emergentes como México tienen una enorme responsabilidad en contribuir a esta discusión. Claro. Porque estas economías emergentes hoy tenemos crecimiento económico más grande que en Europa, pero tenemos el gran pendiente, ¿no?, de la inequidad, de la desigualdad, y ahí yo creo que tenemos que mostrar alternativas. Yo creo que el G20 ha ido evolucionando un poco en su temática justamente porque la crisis ha evolucionado en su temática. Digamos, empezó como una crisis financiera, se convirtió en una crisis económica que afectó a todo el mundo. A México le pegó muy fuerte esa parte. Después se convirtió en una crisis de empleo que todavía sigue, y hoy es verdaderamente, solo en los países de la OCDE, casi 50% de desempleados en toda la OCDE. Es una crisis social ya. Exacto, y ahora una crisis social. Y ahora una crisis fiscal también, porque para salir de la crisis económica le metieron mucho dinero a los países, algunos de los cuales ya tenían déficit abultados, y entonces ahora es una crisis que estamos viendo en Europa, fundamentalmente del tema fiscal y social combinada. Entonces, un poco el secretario general de la OCDE dice un poco, este es un cóctel explosivo, o sea, pones desigualdad, desempleo, falta de crecimiento, y pues eso es lo que nos da los indignados en las distintas plazas, etcétera. Entonces, poco a poco yo creo que el G20 tendrá que tocar estos temas más sociales, los ha venido tocando, y a eso yo creo que fue otro de los puntos fundamentales de México, haber puesto, o sea, es una cumbre de crecimiento y empleo, y se abordó el tema del empleo, que ya venía desde Francia, pero con mucho más enfoque, por ejemplo, en el tema de los jóvenes, que son los principales afectados de la crisis. A ver, ya la subsecretaria anunciaba que ese fue un tema central. ¿Qué políticas o qué propuestas de políticas de empleo surgen de la buena o la mala experiencia discutida en esta cumbre?
Bueno, el tema de, como se llamamos, de empleos, es que muchas veces hay una disasociación, está disasociado. Estudian alguna carrera, pero no saben cómo pasar al empleo. O sea, no es que no sepan, tampoco sabemos cómo absorber todos estos jóvenes capacitados. Y entonces se trabajó mucho y se comprometió a que vamos a buscar esa transición escuela-trabajo. ¿Cómo? Hay experiencias ¿Jóvenes exitosas. universitarios o también en otras formaciones? Bueno, es que puede ser desde la preparatoria, porque no en todos los casos hay la posibilidad de tener universidad, pero por ejemplo, el modelo alemán, que hay mucho del tema de cómo se entrenan en las fábricas, no les pagan mucho, les pagan poco, pero están entrenándose en las fábricas y entonces de esa manera ya van adquiriendo experiencia, porque ese tema de que llegan los jóvenes y pues no tienes experiencia, pues no, ¿cómo va a tener experiencia? Estoy saliendo de la universidad. Entonces, hay diferentes experiencias exitosas, también hay programas de financiamiento que han también resultado importantes en algunos países. Trabajamos muy de la mano con la OIT o con la OECD, y entonces son manera de trabajar conjuntamente. También participaron sindicatos, que creo que es algo importante y que no todo el mundo sabe, que en la cumbre y en las diferentes sesiones preparatorias de ministros de empleos, en el grupo de trabajo que buscó empleo juvenil, estuvieron participando sindicatos y empleadores. Entonces sí hay una dinámica de poder hablar más, que es lo que buscó México. O sea, el G20 no es nada más los países aislados discutiendo entre sí. O sea, teníamos que ampliar las voces que participan. Para mí fue muy, muy útil escuchar, por ejemplo, en las organizaciones de la sociedad civil, algunas cosas me marcaron, todo el tema de alimentación y nutrición, o sea, como los primeros 1000 días en la vida de un bebé son claves para el desarrollo futuro, no nada más del bebé, sino del país. O sea, porque si desde ese momento ya tu población ya no tiene posibilidades de absorber los nutrientes que requiere para tener jóvenes o, bueno, niños y luego jóvenes que puedan trabajar adecuadamente. Entonces, digo, a mí me impactó mucho eso, y es cuando dices, pues sí, la eurocrisis es gravísima, pero tenemos aquí los líderes sentados. ¿Cómo es posible que no puedan hablar de cosas de mayor largo plazo y en el que tienen una decisión importantísima? Entonces, digo, lo difícil era encontrar ese balance, y en ese sentido usamos otra vez la palabra secuestrar, que no nada más nos dedicáramos a este tema. Este tema era un tema financiero, específicamente de Europa, que además ellos son los que tenían que tomar la decisión. Pero la presión se ejerció, el presidente Calderón hizo gestiones específicas con la canciller Merkel, con el presidente Rajoy, con Estados Unidos, no nada más para el tema de los recursos al fondo, sino también para decirles, oigan, muévanse, o sea, porque ustedes no están... ¿Muévanse en qué sentido? Muévanse, tomen decisiones, no nos tengan control. Liberen los recursos. Sí. Ustedes también, es que ellos había cierta renuencia de usar sus mecanismos financieros y poner más recursos. Entonces decía, oigan, asuman responsabilidades porque no son nada más de nosotros. Entonces el chiste era llegar a la cumbre con ciertas cosas, pues como se dice en nuestro lenguaje, ya planchadas. Entonces yo creo que se avanzó. Y sí te puedo decir que hubo discusiones privadas de los líderes muy, muy sustantivas con respecto a Eurocrisis, pero también un tema fundamental como es el comercio, o sea, porque todo tiene que ver. O sea, si hablas de alimentos y volatilidad de los precios de los alimentos, el tema del proteccionismo es fundamental, el tema de los subsidios. Hubo también una discusión muy interesante entre empleadores, sindicatos y los líderes. Cerrados ellos nada más. Y de hecho hay un plan, ¿no? En Los Cabos, además de la declaración, hay un plan específico para reactivar el empleo. Está la discusión ahorita en Europa de si austeridad o inversión para el crecimiento, ¿no? Sí, que esa era un poco la pregunta, si iba a haber un poco... Cuando uno estudió economía en el siglo pasado, sabía que en efecto el crecimiento resuelve el problema del empleo. Ahora, ¿cómo producir ese crecimiento? Hay distintos mecanismos y no está resuelto. Exacto. Ahora, hay una tentación a regresar a patrones del pasado. Y lo citaba Lourdes hace un momento, la tentación proteccionista. Es decir, sí hay de varios países la posibilidad de decir, pues nos encerramos, acabemos con la aldea global o sustraigámonos de la aldea global para pues, que cada quien resuelva sus propios problemas. Y ahí entiendo que la OCDE fue llamada mucho en ese sentido, para ver cómo puede combatirse esa tentación. Me voy a corte y regresamos a hablar de esos patrones del siglo XX que vuelven a estar presentes. Quédense con nosotros, regresamos. In 1826, the then British Foreign Secretary George Canning called the New World to redress the balance of the old. Nearly 2 centuries later, this week,
the world has come together in Mexico to address the imbalances in our global economy and to work towards greater stability and prosperity. The Mexican government has put itself at the heart of the G20 debate, and its people are rightly becoming ever more influential in every part of the global community. Lo que nosotros podríamos comentar es que varias de las propuestas de las organizaciones sí pudieron llegar, sí hubo incidencia. No es nada más que quedó en el documento, no es nada más que frase alcanzó a plasmarse, sino las modalidades de escuchar y de interactuar. La Sherpa, la subsecretaria Lourdes Aranda, lo ha confirmado en varias reuniones. Ella llegó a entender, así lo ha planteado, en su cabalidad el tema de la nutrición, su importancia estratégica, la pertinencia de que esto quedara en el documento, y sí quedó, gracias a las reuniones, entre otras, con las organizaciones civiles. Entonces, podríamos hablar de dos modalidades de incidencia: la de abrir espacios, la de ver cara a cara a los negociadores, la de no nada más recibir informes, sino también la oportunidad de hacer aportaciones, hacer recomendaciones. Ese es un camino dentro de la posibilidad real de la incidencia, modificar las prácticas de diálogo. Y sobre todo el segundo, que es sí poder incorporar tesis, planteamientos, preocupaciones y en el fondo sensibilizar a los gobiernos sobre una agenda social pendiente. Muchas veces lo que se plantea desde sociedad civil queda la promesa del lado de las autoridades de que van a tomarlo en cuenta y ahí queda. Entonces, ¿hasta dónde realmente es posible una incidencia en estos espacios? Es todavía muy limitado. Hubo un seminario sobre desarrollo en el que se hizo después de que había deliberado el grupo global sobre desarrollo del G20. Es decir, ya que habían ellos deliberado, se hace la reunión para informar. Pero entonces, ¿en qué momento se puede participar o influir en los documentos que ahí surgen? Falta mucho, falta realmente mucho para que este espacio genere resultados en el sentido de lo que buscamos, pero también es una posibilidad. Dejarlo sin la voz de la sociedad civil, consideramos que tendría todavía más deficiencia su actuar, porque precisamente hace falta una voz crítica. Estamos de vuelta en Espiral. Bueno, les preguntaba qué tanto, José Antonio, los mecanismos del pasado han vuelto a ser tentación. Uno de ellos es el proteccionismo, porque sí, frente a la crisis se puede poner un cortafuegos o de plano se puede poner una muralla. Y en ese sentido entiendo que la OCDE fue llamada a jugar un papel. Pues sí, la OCDE junto con la Organización Mundial de Comercio y otras organizaciones trabajaron un documento para este tema y para una primera ministerial que se hace en el tema de comercio. ¿Qué países andan muy proteccionistas? ¿China? Bueno, ha habido la tentación en diversos países, pero el gran logro del G20, y es uno de los grandes logros que no se le ha reconocido o no es muy conocido, pero justamente desde que inició en Estados Unidos y luego en Pittsburgh y las distintas cumbres, el tema del proteccionismo que se puso, nosotros al menos, estos 20 que estamos aquí sentados, no vamos a avanzar en temas proteccionistas. Ese fue un compromiso muy importante del G20 en su momento y que ahora en Los Cabos se amplió. Los 19 países y la Unión Europea exactamente, firmaron por no avanzar en ninguna dirección proteccionista. No imponer medidas proteccionistas. No imponer más medidas proteccionistas, digamos, no mover, se llama el stand still, ¿no? El quedarse, digamos, en las medidas que cada quien tiene, pero no imponer más medidas proteccionistas. Y esto viene de una lección de la historia. La otra crisis más grande que la que estamos viviendo ha sido la crisis del 29. Y en ese momento hubo medidas muy proteccionistas que convirtieron esa crisis en la Gran Depresión que fue. Y luego en la guerra. Exactamente, y luego en la guerra. Entonces, de esa lección, este compromiso del G20 es de los más importantes que ha existido porque efectivamente puso un freno a las medidas proteccionistas y esperamos, bueno, esto de moverlo a 2014 es un gran acierto. Ahora, nada más para cerrar, perdón. No, Carlos. sí, pero sí viene una discusión de cómo pensar el sistema económico mundial sobre nuevas bases. Porque también una tentación del G20 es ponerle un barniz a las crisis, resolverlo un poquito
y no irse Claro. de Al fondo. Claro. O sea, el diagnóstico del G20 es que hay una mala regulación hoy en el mundo. Hay capitales irresponsables que han provocado lo que estamos viviendo. Gente del sector privado, ¿no? Enormemente rico. Entonces, ¿qué tipo de regulación puede ser que no inhiba el comercio, que no inhiba el mercado, pero que sí ponga algunas reglas del juego más justas, ¿no? Ahora, esta discusión, y perdón que regrese, pero entre producir mayor inversión, ¿no? Un poco el modelo Hollande en Francia, o mantener la ortodoxia financiera. ¿Hubo en el G20 esta tensión? ¿Se presentó, se resolvió o se pasó por alto? Porque no está claramente la solución puesta. Y es difícil incluso discutir una y la otra. Pero nada más preguntar, ¿en el G20 se abordó meter acelerador en la inversión estatal para provocar crecimiento O austeridad? austeridad? Sí se discutió, lo que pasa es que no es lo mismo que en 2008, en que todos nos pusimos de acuerdo que había que poner, ya los recursos, ya nadie tiene esa cantidad de recursos Exacto. para poner, entonces ahora hay que ser pues un poco más creativos y poner otras medidas. Europa en este momento, o sea... Entonces es no hay- austeridad por necesidad, no hay Bueno, dinero. hay algunos países que todavía tienen superávit y que podrían poner, pero que tienen Nosotros. No, europeos. No, pero sí, muchos sí. de los 456 vienen de, Nosotros de pusimos algunas nuestra... economías O sea, emergentes. fue increíble cuando Sudáfrica, que es una economía muy pequeña, puso sobre la mesa 2.000 millones de dólares. Claro. O sea, y digo, fue un gran reconocimiento. México puso lo suyo, China puso lo suyo. O sea, los emergentes fuimos los que pusimos en gran medida para, Sí. para hacer, digamos, ese... Hasta Colombia, que fue pusimos invitado una sola Nosotros vez. pusimos 10.000 millones de dólares, 10,000. que no es que lo saques de una cuenta, o sea, es de nuestras reservas que ya tenemos de cualquier modo en el fondo. A ver, aquí es donde se vuelve interesante esta tarea curiosa de ser líder del G20. Porque, a ver, es la primera vez que México es líder de una cumbre tan importante. La primera vez que un país latinoamericano es líder del G20. Y además vamos a hacerlo por 6 meses más. Y bueno, esta idea de sacar la chaquera supongo que es una forma de ganarse el liderazgo. ¿Qué más está jugando México o se está jugando en este liderazgo que se vio en baja y que se vería hacia los próximos 6 meses? No nada más sabemos la chequera, o sea, presionamos y el secretario Meade y el subsecretario Rodríguez viajaron por todo el mundo insistiéndole a todos los países que era muy importante y que era en el mejor interés de todos que hubiera ese colchoncito dentro del Fondo Monetario Internacional. Obviamente trabajamos con O sea, con ese Lagarde. colchón es operación mexicana. Sí, claro, completamente. 500,000 millones de dólares. Bueno, se fueron con 456,000 millones de A dólares disposición de todas las economías que lo del Fondo necesiten. Monetario Monetario. Internacional. Logramos o sea, porque el fondo, la junta del fondo tiene que tomar o sea, cuál va a ser la condicionalidad, cómo se van a hacer. Logramos que una semana antes de la cumbre se pudieran poner de acuerdo y supieran que este dinero está disponible en ciertas condiciones. O sea, lo curioso es que nosotros antes íbamos por dinero al fondo y ellos venían a supervisarnos. Ahora estamos... Es al revés. bueno, y Pero entonces- eso abre la posibilidad, y yo creo que es parte del liderazgo de México también, de una discusión de reforma de las instituciones financieras actuales. Sí. Porque ahí todavía tienen el mango del sartén Las- Estados Unidos, Europa. Esta abre la discusión de qué una nueva distribución de las cuotas de toma de decisión. Ahora, en estas cumbres yo siempre he visto a la sociedad civil como aro de Saturno, sí, realmente distantes del planeta. Y bueno, el que estén aquí sentados, pues, y que incluso ha sido la sociedad civil la Tuvimos que cuántas planteó esta reuniones. mesa, Como 5 o 6. ¿marcó México en ese sentido, digamos, huella? Yo no lo quiero decir que lo digan A ver, ellos. Carlos. Totalmente. Ahí sí hay que reconocer, y de hecho fue algo que reconocimos el grupo de organizaciones internacionales y mexicanas que estuvimos trabajando previo al mero día del evento, en el liderazgo que México abrió para que la sociedad civil pudiera aportar nuestra experiencia, nuestro conocimiento y de veras quedaran en la agenda nuestras propuestas. Ya lo decía la subsecretaria, tuvimos una reunión donde entregamos recomendaciones muy específicas en cada uno de los temas, lo cual eso es insólito para que estuviéramos de veras siendo escuchados y que además en los grupos de trabajo esas propuestas empezaran a caer. Digo, obviamente ya lo platicamos, lo de la crisis en Europa, bueno, pues robaba un cierto espacio. Sin embargo, sí se logró avanzar y vuelvo a reconocer el liderazgo de la presidencia en estos temas que son fundamentales, que pudieron no haberse tratado, ¿no? Y eso hubiera sido todavía mucho más crítico.
Sin embargo, el balance es muy, muy, muy fuerte. Ahora, todavía falta, y ahí está el reto, porque ahora que viene en la presidencia de Rusia, la verdad es que como sociedad civil estamos así como a ver qué va a pasar. Pero a ver, una visión crítica es que el gobierno mexicano supo abrirse, pero también que la sociedad civil está aprendiendo cómo intervenir. O sea, que hay un aprendizaje del lado de la sociedad civil también. Sin duda. Mira, yo creo que en esta Cumbre de los Cabos hubo más participación de diversos actores, no solo de la sociedad civil, pero destaco lo de la sociedad civil. Hubo más transparencia, más acceso a la información y hubo, yo diría, un juego, y en eso hay que reconocer la fuerza que tenemos como diplomacia mexicana, ¿no? Que la verdad es que trasciende cualquier administración. Hay una fuerza real de este país para jugar un rol de creación de consensos. Ahora, hay que decir que esto es una batalla también, ¿no? La participación de la sociedad civil es real, pero tenemos que estar abriendo espacios. Todavía unos días antes de Los Cabos hubo dolores de cabeza, hay que decirlo acá, porque algunos se resistían a que participáramos. Bueno, es dentro del propio gobierno hay a veces diferencias. Es quizá normal, pero los aprendizajes son de los dos lados. Yo creo que en el gobierno se están abriendo y entendiendo que cuando hablan con nosotros no necesariamente para ofenderlos o para decir cualquier cosa, pero también de la sociedad civil estamos aprendiendo que si queremos participar en serio tenemos que tener propuestas, tenemos que tener planteamientos. Me parece que es ustedes viven en los organismos. No, pero yo creo que el sello de la inclusión sí es un sello importante que México ha dejado con la sociedad civil, con los organismos internacionales. No solo inclusión económica, es inclusión política. Exactamente, de la participación en los asuntos y de la aportación de quienes tienen algo que aportar, como la sociedad civil, los organismos internacionales, los negocios, a esta discusión. Y creo que esto ha sellado un poco el caso de México. Ojalá que se siga y que se busque. Ahora, críticamente también hay que decir que las recomendaciones del B20, que son los empresarios, el Business 20, todavía tienen mucho más peso en los oídos de los gobiernos que las propuestas de la sociedad civil. ¿Por respaldo económico o porque están mejor articuladas? Porque están mejor organizados en el sentido de que tuvieron más oportunidades de reunirse, agarraron 5 temas y en esos 5 temas hicieron recomendaciones. Yo creo que los intereses de la sociedad civil pueden estar muy dispersos y entonces algunos son muy importantes, pero no necesariamente son tema del G20. Entonces a lo mejor ahí se dispersan los intereses. Por ejemplo, el tema de género, que es crucial, no fue un tema de discusión del G20. Y lo que queremos evitar del G20 es que se vuelva las Naciones Unidas en pequeño, porque entonces al final de cuentas no vas a poder sacar resultados. O sea, México buscó tratar de enfocarnos en 5 temas prioritarios que ya eran bastantes. Y en ese sentido tratábamos de pedirles a todos los demás que se orientaran en ese sentido. Pero yo digo, a nivel como Sherpa, yo aprendí muchísimo de los documentos del G20 y creo que también, no nada más nacionalmente, internacionalmente logramos durante las giras, la secretaria, el secretario, el propio presidente, nos reuníamos con ONGs de todo el mundo. Vamos hacia una nueva ruta, 6 meses de presidencia mexicana y luego sigue Putin, que será la próxima cabeza. Ahí vamos a ver la diferencia. Entonces, a ver, esa es la pregunta. La sociedad civil o los empresarios o los sindicatos tienen capacidad para arropar las decisiones tomadas ahora en el futuro o todavía el liderazgo hará el resultado o dependerá de quién sea el líder el resultado de estos acuerdos. Yo digo que todavía no tenemos la fuerza para garantizar el seguimiento. Putin ya dijo que la sociedad civil va a ser clave en el próximo G20 en septiembre 2013. Pero bueno, hay que ver en lo concreto, pero no sé, cuando nosotros planteamos a ustedes como gobierno que incluyeran la participación de la sociedad civil como un componente, sabemos que hay resistencias, ¿no? Hay resistencias de algunos países, yo no quisiera nombrar con nombre y apellido, pero... No, nada más dinos, Rusia es uno de ellos, ¿no? Porque eso es lo importante, ¿verdad? Mira, yo creo que hay que ver lo que es Rusia y entonces ahí sacar tus propias deducciones. Yo sí creo que es complicado porque te digo, no nada más son los 20 países, invitamos a veces 6, pero el G20 es un mecanismo, no es una institución, entonces no tiene reglas del juego. Entonces trabajamos sobre una formación de consenso en la que como mencionó Carlos, sí, México tiene esa experiencia de tratar de buscar consensos, entonces tanto con la sociedad civil, con los empresarios, personalmente, parte de mi equipo y yo, veíamos cuáles eran las recomendaciones que creíamos que podían volar con otros países,
con cuáles teníamos que trabajar, a ellos mismos les pedíamos, bueno, vayan ustedes y presionen a este país por acá, para que finalmente se pudieran ver reflejados en el documento final. Obviamente los empresarios tienen un trecho mucho más largo andado y tienen otro tipo de capacidad de presión que lo que tienen las... pero no puedo decir que no, o sea, sindicatos y ONGs en algunos países tienen mucha presión, en otros no. Entonces, yo creo que cada G20 se lleva a cabo según el interés particular de cada país. Nosotros aprendimos mucho de la COP16 hablando con todos los países. Ahí es donde se abrió la participación a la sociedad civil. Pero no más a la sociedad civil, a países pequeños y grandes. O sea, tú necesitas a todos los países para llegar a alcanzar un resultado. Entonces, no hay país pequeño. Todos los países son iguales y los tienes que tomar en cuenta. Y eso fue lo que México también trabajó mucho. Y de algo que yo me puedo enorgullecer es que los comentarios que recibí después de mis colegas era gracias por ser incluyente, gracias por tomar en cuenta mis opiniones. Sí. Y aquí está todo abierto sobre la mesa, es transparente. O sea, México no tiene una agenda oculta. O sea, queremos sacar estos 5 puntos. Desde el primer mes sacamos nuestro documento de posición para que todo el mundo viera cuál era la agenda mexicana. ¿Ya hay Sherpa ruso? Hay Sherpa ruso. ¿Y ya estás hablando con él? No, bueno, participamos con él desde... Él ya lleva desde antes de que él está viviendo ese aprendizaje también. Bueno, pero el gobierno de Putin lleva poquito también, ¿no? Sí, pero bueno, pero sí lo nombraron, o sea, con este gobierno no sabemos si se va a mantener. Yo a lo mejor durante la próxima presidencia de Putin estoy de ese lado, a lo mejor ya no estoy de ese lado. Vamos a darle seguimiento en esta mesa. No saben cómo les agradezco a los 4 la oportunidad de compartir estos temas que son complicados, pero en efecto, ¿cuánto afecta a nuestra vida? No calculamos cómo estas decisiones que terminan afectando nuestro futuro, el de los hijos, el de las familias. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares esta noche. Nos vemos próximo miércoles 9:30, 11 TV México.